¿Listo? ¿Podemos empezar a grabar? Buenas tardes a todos y todas las presentes. Eh, Mi nombre es Marcelo Cuesta, yo soy el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, director de la Diplomatura Informática en Peritaje Forense y docente de la diplomatura. Hoy empezamos con la serie de webinar y agradecer al doctor Bura Peralta de la provincia de Santa Fe, que nos va a dar su charla y los dejo con él. Sin más, está presente también algunos miembros de la comisión directiva no sé si quieren eh, tomar la palabra, la licenciada María Díaz, que es vocal primera, o sea, es vicepresidenta del Consejo, el perito informático Carlos Ortiz, que es también integrante de la comisión directiva del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, y no sé, si les dejo la palabra a los otros integrantes de la comisión directiva que quieran hacer algún comentario. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar, a este ciclo de webinar que se hace desde el peritaje informático, y agradecer a todos los asistentes y sobre todo al doctor Bura Peralta, y ansiosos por este webinar para seguir aprendiendo. Buenas tardes a todos. Gracias. ¿Arrancamos, Marcelo? Cuando usted quiera, estamos grabando ya. Bueno, ok. Yo creo que ya no hace falta mucha presentación, digamos, la mayoría me conoce, primero porque muchos son colegas, estudiantes, y la gran mayoría son compañeros cursantes de esta hermosa diplomatura en pericias informáticas. Hoy, bueno, no es que me toca hablar, sino que he decidido hablar un poco ayornado a lo que es la influencia de la informática forense dentro del proceso penal. También voy a hablar algo del proceso civil y comercial, por lo tanto lo quiero hacer dentro de todo, dentro del proceso en sí. Y esto va orientado tanto a informáticos, estudiantes de informática, como abogados, porque uno lo tiene que ir analizando desde un punto de vista particularmente, digamos, los abogados, porque sabemos que en algún momento vamos a necesitar de un perito informático, u oficial o de parte, pero en algún momento también tenemos que llegar al pliego de preguntas que le hacemos al perito. Y muchas veces podemos llegar a saber también, ¿no es cierto?, que hay cosas que uno, en la ignorancia, quizás como abogados, ¿no? Digo, en la ignorancia de ver cómo tratamos de encarar la temática, neófitos absolutos y totales, y, y por ahí preguntamos cualquier cosa. Le preguntamos al perico cualquier cosa. En la provincia de Santa Fe, yo, Marcelo, esto lo he observado en tus clases, cuando vos generalmente decís dentro de la pericia informática y todo otro detalle que sea de interés para la causa. Bueno, en la provincia de Santa Fe es todo lo contrario. Las preguntas siempre tienen que ser concretas y no se puede aplicar como en la provincia de Buenos Aires la doctrina de la plain view. Es decir, vos te vas a un informe concreto y específico relacionado al caso. Si vos por esas casualidades encontrás algo más que te dé indicios certeros de que puede existir la comisión de otro delito, bueno, ahí le darás conocimiento al fiscal y se aplicarán otros protocolos. ¿Se entiende? Pero los porteños son muy fanáticos de esto de la plain view, cosa que vos imaginate como informático que vos decís,
voy encajonado con una serie de preguntas que tengo que resolver respecto de una pericia informática, cómo hacerla, cómo presentarla, cómo preservarla, y después ver qué hago. Y encima de eso estar pensando en un abanico de cosas que también pueden surgir y que también al menos las tengo que preservar, es como que es muy complejo y yo creo que va en desmedro de la actividad del perito. Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla. Espero que mi vieja computadora no eclosione. A ver, vamos a ir a la función de compartir pantalla. Vamos a elegir aquí. Aquí está. Hermoso. Compartir. Bien. Quiero que me digan a ver si se ve la presentación. Sí, se ve. Sí, profe. Ok, perfecto. Bien, vamos a iniciarla. Hermoso. Bueno, como les iba diciendo, yo voy a hablar de esto que es un ida y vuelta y que, a Dios gracias, entre ellos mis alumnos de la práctica profesional final, esta camada me ha resultado muy... Flor, si andás por ahí, creo que estabas conectada, también te agradezco haber estado presente porque también creo que sos una futura informática, sos ahí, estás planteando como profesional algo muy bueno. Lo que se va a debatir acá es el rol y la incidencia que tiene la informática forense, es decir, visto como una disciplina que capta evidencia digital y la transforma en prueba electrónica a presentar en el proceso. Esto siempre se define a través de la audiencia preliminar dentro del sistema judicial acusatorio. Hay provincias que lo tienen, hay provincias que no. Eso lo dejo a criterio. No sé el Código Procesal de la Nación, pero bueno. ¿Y cuáles los puntos de inflexión en los cuales el informático, pero el abogado también, yo siempre digo que el informático tiene que pensar como abogado y el abogado a su vez también tiene que pensar como informático para cuando tiene que hacer un pliego de preguntas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el rol, cuál es el punto de incidencia y de inflexión, porque una cosa es la incidencia y la otra es la inflexión, respecto de cómo vas a incorporar algo que está procesado en forma técnica, pero que vos después le das un rol legal, porque lo incorporás a un proceso, por lo tanto se transforma en prueba. Que después se valide, no se valide, bueno, eso lo vamos a ir viendo en las distintas positivas y en esta charla. Eh, Ahora, ¿por qué puntos de incidencia e inflexión? ¿Por qué esas palabras, digamos? Eh, ¿Cuál sería el rol del técnico jurídico, el rol técnico jurídico, pero también el práctico, y eso es fundamental? Fíjense, acá yo tengo a mis dos amigos que están jugando una partida de ajedrez y surgen unas premisas fundamentales ahí. Los delitos informáticos, todo esto lo sabemos, en numerosas oportunidades, yo creo que en todas, acá no sé por qué lo puse, tienen una única forma de ser demostrados, y esto es a través de la prueba electrónica. Pero, a ver, todo muy lindo a través de la prueba electrónica, previa a haber sido procesada la evidencia digital. Esto es en la escena del hecho, ¿sí? Esto es cuando se habla del famoso triage informático. Muchas veces, para muchos peritos informáticos, les es fácil decir, bueno, sí, no, yo ya tengo secuestrado, secuestré todo. Pero muchas veces en las verdaderas investigaciones activas, tenés que hacer o efectuar un triage dentro del lugar del hecho inmediatamente después de un allanamiento. Y ahí es cuando te vas con todo ese bagaje que tienen los informáticos, toda esa variedad de equipos, de conectores que honestamente se los envidio un montón
porque con eso pones conectar absolutamente de todo, pero estuve fijándome en Mercado Libre y la bolsita de conectores, la más básica, sale una pequeña fortuna. Ya invertiremos, ya invertiremos. Eso es lo que yo siempre quiero decirles, tanto a los futuros informáticos como a los abogados que están interesados en orientarse en esto. Esto es inversión de cabeza, pero inversión en equipos también. Yo acá tengo una hermosa computadora Asus, una notebook preciosa con un i7, 16 GB de RAM, todo eso, y no me puedo conectar. Y ahora estoy con una Van Gogh todo en uno, prehistórica, la cual le cambié el disco rígido por uno de estado sólido. Y es increíble, pero con esto estoy dando la clase. Una cosa muy loca, muy loca. Bien, bueno, que les quede en claro, siempre la escena del hecho y la preservación que se haga dentro de la escena del hecho, por más que ustedes no estén, es fundamental. De ahí va a salir la validez o no de una evidencia digital. Bueno, ya metiéndonos un poquito más en el tema, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿No es cierto? Eh, Nosotros siempre dentro de el lugar del hecho, cuando estamos haciendo triage, siempre nos vamos a encontrar con indicios antes de hacer el secuestro de los elementos informáticos. ¿Y qué son los indicios en términos quizá criminalísticos, criminológicos, perdón? Testigos mudos que no mienten, según Edmund Lockhart, el padre de la criminología. Pero a ver, ¿a qué hablamos cuando hablamos de indicios, no es cierto? Y esto aplica a la criminología en general, ¿no? Son hechos humanos, tecnológicos muchas veces, que deducen un hecho principal que después nos va a dar pie para que sea una evidencia que ayude a la investigación en la causa. Nosotros siempre vamos a partir de lo más chiquitito y de lo menos importante, pero que quizás es fundamental para llegar a lo más esencial, que es la verdadera prueba presentada ya al proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hablamos de prueba indiciaria, ¿no es cierto? Hecho comprobado, una operación lógica, porque las operaciones informáticas son todas lógicas, pueden llegar a ser verdadera o falsa. En el caso de que esté bien colectada, mal colectada, nos sirve, no nos sirve en la investigación. Un volcado de memoria, que ya después lo voy a hablar de eso, un volcado de memoria RAM, que puede llegar a ser incompleto, es buena, es adecuada, no es adecuada. Obviamente que nosotros partimos de la premisa de que el hecho indicado, ese testigo mudo que no miente, ¿no es cierto?, se puede probar. ¿Sí? Pasemos a la otra. Bueno, esto es como para mis colegas abogados y mis chicos estudiantes. Bueno, ¿por qué yo hablo de evidencia digital? Bueno, una evidencia estructurada en base a campo magnético, pulsos electrónicos. Fundamental, fundamental. Siempre deben ser recolectados y analizados con herramientas y técnicas especiales. Por eso yo siempre digo que el informático es un artista, es un artesano. Su trabajo es un verdadero arte, no lo hace cualquiera. Vos decís, no, sí, yo lo conecto a UFED y dale que va. Soy perito informático de la policía, de la fuerza policial, de gendarmería, de prefectura, de la federal, de la Fiscalía Especializada en Cibercrimen de Buenos Aires. Todo muy lindo, pero yo he visto pericias iniciadas en el Laboratorio Pericial de Santa Fe, de la PDI de Santa Fe, y que te llega el celular sin carga. Resulta que vos abrís ese hermoso abanico de conectores que tiene el soporte físico de UFED y entras a elegir, a ver cuál carga o no. Y resulta que no hay ninguno que cargue. Y yo me acuerdo, uno de los peritos maravillosamente hizo un ponteo con un cablecito muy raro de la batería
a la computadora. Y de ahí se conectó y empezó a hacer la pericia. Yo dije, wow, este chico es un genio. Bueno, de eso se trata. De ser apasionados y dedicados a su propio trabajo. ¿Se entiende? Ejemplos de evidencia digital. Un archivo en un medio de almacenamiento. ¿A dónde anda? Bueno, no lo tengo por acá. Sí, podríamos dar este ejemplo. Algún archivo en un disco rígido extraíble. El famoso CD o DVD, que también contiene cosas. Una línea de texto en un log de transacciones, el registro de acceso a un sitio web. Todo eso se hace a través, por ejemplo, de operaciones como un volcado de memoria, un análisis de navegación, la extracción completa de un disco de una computadora, de un teléfono celular, que después uno tiene que tomarse el tiempo para ir analizándolo, ¿no es cierto? Repositorios en la nube, también, eso es fundamental, es otra técnica de investigación. Ahora, uno dice siempre, sí, tengo la famosa, acá tengo la grabación de un DVR, de las filmaciones en un DVR. Y vos decís, wow, qué bueno, esto no se puede alterar. ¿Cómo lo grabaste? Y no, lo grabé normal y común. ¿No hiciste con un soporte de multisesión cerrado? Cosa que no se altere. No, bueno, está bien, pero diría el Guido, no está tan bien. O sea, por eso hablamos de cantidad o calidad. La presentación es fundamental, de acuerdo a lo que dicen las buenas prácticas, que de eso después también vamos a hablar. A ver, son cosas importantes, ¿no? Como por ejemplo el chat entre una víctima y un imputado por una investigación de un delito de grooming, que es fundamental para definir el delito. Que esto es importantísimo. Muchos te dicen, no, y mirá, y estuvo charlando, qué sé yo, y no se llegó a nada, sí, no. Bueno, yo considero personalmente, hay otros colegas que no, de que el delito de grooming si bien es un delito, lo considero yo, perdón, como un delito preparatorio de una extorsión sexual que todavía no está regulada en el código, quizás en la próxima reforma sí ya está incorporada, o por ejemplo, de un hecho de abuso sexual contemplados en el 119 y siguientes del Código Penal, ¿no es cierto? Pero per se, solito, por más que sea un acto preparatorio, es un delito en sí. Esto es fundamental. Las filmaciones de cámara de seguridad, cuando el imputado va a encontrarse con la víctima para extorsionarla respecto a este grooming o para ya abusar de ella. Esto es fundamental. Dos elementos, dos ejemplos de neto raigambre electrónico. Yo creo que honestamente, por más que la mayoría de los jueces piensen lo contrario, valen muchísimo más que 10 o 20 testimonios. ¿Por qué no falla? Son impulsos eléctricos que graban cosas, ¿no es cierto? Que están asentadas en medio electrónico y si uno hace bien las cosas, nadie lo puede alterar. Y esto es fundamental. Vuelvo a lo mismo, esto es lo que yo ya venía diciendo. La prueba electrónica adecuadamente colectada, preservada, analizada y presentada dentro del proceso penal es incuestionable. El motivo, su especificidad. Ahora ustedes me van a venir a decir, ¿especificidad de qué? ¿No es cierto? Bueno, ¿por qué? Porque justamente los medios, los métodos, los protocolos para arribar a su preservación, tratamiento, análisis y posterior presentación son muy específicos, son reglas técnicas muy específicas que en muchísimas ocasiones los fiscales no las respetan. Y peor aún, después lo vamos a ver muy al pasar, los jueces tampoco la respetan. Hay muchos jueces y fiscales que son los señores captura de pantalla impresa. Y esto da pena, porque si nosotros los abogados nos estamos capacitando, hay numerosas camadas de peritos informáticos que se están formando justamente para esto, para que la cosa cambie. Pero si entre el fiscal y el juez
no cambian el chip, estamos muy complicados. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente la prueba electrónica mal colectada puede determinar que un acto procesal sea nulo, ¿no es cierto? Por ser definitivo e reproducible. Nulo de nulidad absoluta, te puede nulificar todo un proceso, ¿se entiende? Por la aplicación de la teoría del fruto del árbol envenenado. ¿Cuáles son los objetivos? Y esto ténganlo en cuenta respecto, mis queridos colegas de la diplomatura y mis queridos abogados, las garantías del debido proceso, ¿sí? Y el pleno ejercicio del derecho a una defensa técnica efectiva. Perdón, Doc, una pregunta tiene ahí en el chat. No estoy viendo porque estoy con la presentación, mi amigo. Te Bueno, escucho. yo le doy la pregunta. De Corina de Santa Fe, que creo que está Sí. en Misiones. Ujú. Si enviamos los emails, se reenviará, estimo, el material. Desde ya, muchas gracias. Ah, la presentación, ¿quiere? Sí, era una consulta. Buenas noches, perdón. No se preocupe, no interrumpa, está interesante. No, por favor. Este abogado está predispuesto a ser interrumpido también. ¿Cómo es? No hay problema. Sí, a ver, yo se la mando, yo no tengo drama. No es una. No No es hay problema. una. No hay, Sí, sí. a ver, quiero que te queden claro, no es una diapositiva como para presentar en una tesis de doctorado. Pero bueno, si a vos te sirve, yo te la mando, no tengo ningún problema. Gracias, muy amable. A usted. Bien, continuemos entonces. Cuando nosotros hablamos de esta clase de cosas, de los inconvenientes prácticos, de justamente de presentar una evidencia electrónica, me pasa muchísimo cuando los agentes de la PDI, los agentes de la policía te revisan y te toquetean un teléfono sin siquiera tomar las precauciones del caso. Y esto es muy grave. A ver, ¿por qué es grave? Porque si bien hay mucha regulación propia, es escasa. Y cuando existe, pocos las respetan. La jurisprudencia reciente, y esto lo voy a comentar después, es variable, por ahí te toman, por no te toman. Sin ir más lejos, todos creo que lo conocen, el caso Jaime, donde fue una aberración total y absoluta cómo la Policía Federal manipuló los teléfonos y, bueno, terminó en un procedimiento nulo. A ver, la materia desconocida en el ámbito tribunalicio, yo voy apuntada a que justamente es el desconocimiento, pero voluntario, por parte de los jueces y de los fiscales a meterse en esta clase de materia. Cuando son fiscales jóvenes, en la provincia de Santa Fe hay muchísimos fiscales jóvenes, como que le ponen un poco más de onda y se ayornan un poquito a lo que es la tecnología de hoy, que es inevitable, es inhabilitable. Yo hoy estoy transmitiendo de la ciudad de San Cristóbal, la doctora Gianoli lo sabe muy bien, mi querida colega. Esta ciudad fue el detonador de una serie de acontecimientos relacionados a publicaciones en Discord que terminaron en el fallecimiento de un chico en edad escolar. Y es como que la gente, después de una serie de recomendaciones que yo hice respecto de la seguridad que tienen que tener para controlar a sus chicos, ahí es como que todo el mundo se sorprendió y se chocó con la verdadera tecnología, la mala, la que produce malas secuelas, ¿no es cierto? En el Poder Judicial, en general, yo creo que pasa lo mismo. Cuando vos, por ejemplo, bueno, vos, Marcelo, me lo vas a saber decir mejor que yo, vos vas con el famoso CD con la preservación hecha y vos decís, bueno, este CD está grabado en soporte multisesión cerrado, vos lo ponés adentro del sobre, el sobre, si querés, lo lacrás, lo sellás, le pones firma
y todo esto, y le pones bien todos los datos del expediente y todo lo demás, y vos decís, le llevo 2 por las dudas para que no se pierda, ¿no? Y resulta que en el juzgado, así como te reciben la pericia, el DVD te lo tiran por ahí, y vos decís, te lo ponen arriba de un monitor, te lo ponen arriba de una computadora llena de impulsos electromagnéticos que te pueden alterar la data que está acá adentro. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que uno, ni hablar, bueno, tampoco no tengo ninguno por acá, ni hablar cuando vos mandás la información en un pendrive. Tenés que ponerle un hilo rojo, bien flúor, que eso me hace acordar que me perdí el token, por más que tuviera el token de firma electrónica, lo terminé perdiendo, pero bueno, no importa. Y eso que tenía un hilo rojo. Entonces, y eso lo tiran en cualquier caja, en cualquier cajón, y ahí quedan. Y vos después decís, che, mirá, vengo por el laboral donde está la pericia de esto, del teléfono entre el empleador y el empleado, donde se intercambiaron mensajes de chat. Lo mandé en un pendrive. No, se perdió. No sé. Entonces, tenemos que empezar a inculcarle a las autoridades judiciales y a los empleados del Poder Judicial que la prueba electrónica, que hoy día está imperando en todos lados, es una cuestión delicada, fácilmente modificable, borrable. Es algo que ya lo tienen que tener en cuenta, ¿no? Eh, Creo que muchas veces por temor, porque no conocen, no les importa conocer, y ya con eso es como que te rechazan todo, ¿no? Bien, a ver, vayamos a la otra. Bueno, seamos un poquito más pragmáticos, como para ir adelantándonos un poquito. El caso típico, el allanamiento de una vivienda, aparentemente involucrada en tráfico de imágenes de abuso infantil. Ahora me ha tocado un casito en el interior de la provincia de Santa Fe, donde aparentemente habría esta cuestión. Yo estoy representando a las víctimas. Eh, bueno, supongamos que hay un allanamiento. El perito policial, quizás entrenado con entrenamiento DEFER o DEFIR, que es lo mismo, digamos, pero depende, varían las siglas, pero es First Response, primera respuesta, es decir, que vos tenés que ir preparado con todo el equipaje a encontrarte, por ejemplo, como dice acá, encontrás, haces la extracción forense del disco rígido de una notebook. Previo a todo, logran impedir, porque justo se ve que el sospechoso estaba intercambiando a través de Emule, la plataforma de Emule, imágenes de Masi, y a todo eso logra interrumpir que este maldito teléfono me tiene podrido, que justamente cierre la laptop, la notebook, para que se interrumpa la sesión, ¿no es cierto? Llegaron justo y lo agarraron justo, bien infragante. Eso es una cosa muy linda, muy linda. Y ahí podés, como informático, podés hacer muchas cosas, muchas cosas. Justamente acá yo lo pongo como ejemplo, Emule estaba corriendo, conectado a la red P2P, peer-to-peer, e intercambiando archivos. A ver, para aquellos que no lo saben, Emule en su momento, en época de la pandemia y antes y prepandemia, era un hermoso programa en el cual nosotros descargábamos música y películas, ¿no es cierto? Hoy en día, ese programita es signo inequívoco, pero en realidad porque uno tiene acceso a otras tecnologías mucho más innovadoras, como por ejemplo las plataformas de streaming, que ya ni hace falta descargar películas ni nada por el estilo. O canciones tenés en Spotify, YouTube Music y todo eso. Entonces ya, cuando vos detectás esta clase de programa, en la ciudad de Santa Fe hubo el caso de un conocido abogado, que no sé cómo estará la causa ahora. Llegó un reporte de NECMEC, de Naciones Unidas, y se le encontraron cosas, bueno, no sé cómo estará ahora. No quiero hablar más sobre eso tampoco, ¿no? Conectado a la red, entonces, peer-to-peer, persona a persona, e intercambiando archivos. Esto es un signo inequívoco
de que estaba intercambiando material de abuso sexual infantil, ¿sí? Ahora tenemos un gran problema porque muchas veces, muchas veces, muchas veces nosotros en un allanamiento nos corremos el riesgo de que si nosotros vamos como agentes de primera respuesta o first response, es complejo porque tenemos que saber actuar desde un primer momento, sacar fotos del lugar del hecho, hay automáticamente, ¿sí? Sacarle fotos a las computadoras que están encendidas, si el módem está encendido, si hay algún otro dispositivo inalámbrico también encendido como una tablet, y tratar en lo posible de primero asegurar, preservar, pero a través de la filmación o de fotografías, o si se puede hacer de las dos formas, tanto mejor, pero ya exige mayor cantidad de personal, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasa? Porque uno dice, bueno, fair response, primera respuesta. ¿Qué pasa cuando, lo que le pasa a la mayoría de los informáticos, qué pasa cuando a vos, la policía normal, común y corriente, te hace el allanamiento, te secuestra la cosa y te traen todo a vos, a tu hermoso y bien cómodo, o no tan cómodo, laboratorio informático, y, y vos empezás a ver cosas que te ponen medio nervioso, como por ejemplo, no hay preservación de los dispositivos, la cadena de custodia, por lo tanto, es deficiente, y estoy hablando de cadena de custodia como método de preservación, no la hojita que llena el personal policial, y la que vos tenés que firmar como informático cuando recibís todas las cosas. ¿Se entiende? Lo que no implica que vos como informático hagas las observaciones del caso para recibirla, porque bueno, tenés que recibirla, lamentablemente así, pero podés dejar observaciones en el informe, ¿no? Y uno dice, bueno, a ver, me mandan la computadora completa. ¿Qué hago? ¿Enciendo la computadora y altero los archivos de registro? ¿O extraigo el disco rígido a riesgo de que pueda romper algo también? Bueno, porque esto puede llegar a pasar. También las notebook normales. La computadora, la tipo gabinete, en esa mayormente no tenés problema. Pero cuando tenés que desarmar una notebook y cuando muchas veces viene la placa soldada, vos decís, está complejo, genera una serie de responsabilidades que ustedes como informáticos tienen que tener, ¿sí? Y que muchas veces nosotros, los abogados, observamos el día después, si estamos versados en lo que es evidencia forense, informática forense, hay muchas veces, el abogado te va a decir, ahí no utilizaste guantes antiestáticos, por decirte un ejemplo, ¿no es cierto? El material llegó en una bolsa de papel madera, ni siquiera en una bolsa en una papel aluminio, el otro día lo hablábamos con Marcelito. Porque muchos dicen, no, no, lo ideal es bolsa de Faraday. ¿Sabe cuánto sale la bolsa de Faraday? No es tan barata. Entonces, yo siempre digo que ante la practicidad del caso, una buena envolvida, y creo que está bien dicho o mal dicho, no, buena envuelta, bueno, una buena enrollada, ahí está, cambié el chip, dentro de un dispositivo electrónico, como por ejemplo un celular, un disco rígido, puede brindar, hacen maravillas. Hacen maravillas. Muchas veces, pero ¿por qué? Porque por ahí se puede llegar a alterar toda la información, habiéndose, como dice la presentación, violado la cadena de custodia. Muchas veces tenemos este problemita. El software forense utilizado tiene la licencia caduca. Otro gran tema a tener en cuenta y cuidado con eso es haberse vencido la matrícula del perito. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el perito es recusado? Entonces, esto es un tema a tener en cuenta. Estos actos, porque vos decís, la extracción está perfecta, la preservación está perfecta, el análisis y la posterior presentación está perfecto. Pero muchas veces estos actos definitivos, irreproducibles, mantienen su validez legal. Por ello yo siempre insisto en que el perito tiene que estar
muy seguro de lo que hace, porque si no se va a encontrar con una serie de nulidades demostradas después. Y vos decís, vos te pones a pensar y decís, pero si yo hice las cosas bien. Y quizás no. Y quizás no. Por eso existen toda una serie determinada de protocolos. Yo creo que la norma ISO 27037 es la más completa, pero yo creo que casi nadie la respeta. Bueno, hay distintos protocolos. Si uno hace las cosas bien, respetando y observando un protocolo determinado, bueno, está perfecto. Está perfecto. A esto quería llegar, justamente. A esto quería llegar. A ver. A ver. A ver que estoy dando vuelta acá. Bien. El caso del bloqueador de escritura. Esto fue una causa que pasó en Santa Fe, juzgado federal interviniendo, DSE sobre infracción al artículo 100, el famoso 153 bis. Primer párrafo, y el 149 3 el de las amenazas calificadas, ¿no? Tribunal Orgánico Criminal Federal Santa Fe, septiembre del 2022, se condena a un ciberdelincuente a pesar de no haberse respetado los protocolos de extracción. Acá intervinieron dos peritos informáticos que son muy mayúscula y negrita, muy amigos míos. Cuando me comentaron el hecho, yo me enojé muchísimo porque dije, chicos, ustedes me dieron clases respecto de esto y ahora ustedes vienen a hacer todo lo contrario. Les voy a explicar por qué. La cuestión práctica fue el hackeo en la página de un diario, en la ciudad de Santa Fe, y amenazaron a una fiscal que estaba trabajando sobre una causa importante, ¿no? La defensa, muy bien hecho, pide la absolución del imputado por nulidad de la evidencia recogida. ¿A qué vamos a llegar? Que al recolectarse la evidencia, en el apuro, porque estaban ocurriendo los hechos, estaban los peritos ahí, habían sido convocados y llegaron rapidísimo, empiezan a recolectar data, metadata, ¿no es cierto? Pero no utilizan bloqueador de escritura, ¿sí? En la computadora del editor, que era donde estaban instalados todos los servidores de la página del diario, ¿sí? Así todo, se condena al ciberdelincuente porque, según el juez, la conducta criminal fue acreditada. Esto es para matarse. Jurídicamente hablando, ¿no? Por favor, chicos. Fue acreditada a pesar de no haberse observado los protocolos legales, los convenios 234 del 16 de la Nación y el 088-16 de la provincia. En el momento en que el gobernador Puyaro era ministro de Seguridad y Patricia Bullrich era ministra de Seguridad de la Nación. Ellos, a través de estos protocolos, ayordanan el convenio de cibercriminalidad de Budapest a lo que es la nación argentina, y después el gobernador Puyaro, en su momento ministro, también lo adapta a la provincia de Santa Fe, de aplicación obligatoria para el personal policial en su momento. Este protocolo fue reemplazado por otro también. Esto es una pequeña lectura, ¿no? El juez, en su, quizás presionado por los medios periodísticos, pero gravísimo, gravísimo. O sea, relaciona y deduce que el planteo de nulidad presentado por la defensa técnica del imputado dice que es improcedente. ¿Por qué? Porque se realiza una copia forense. Bien. Almacenada por personal técnico. Dice, y se preservó debidamente la cadena de custodia. No hubo bloqueador de escritura. Es decir, que la cadena de custodia no se respetó. El accional prevencional, avalado por el Ministerio Acusador, que instruyó la investigación preliminar, se ajusta al Código Procesal Penal de la Nación, que no regula en absoluto la evidencia digital. O sea, este querido juez hablaba de la ley que él aplica, pero sin conocerla. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Bueno, prosigue. Los agentes policiales aseguraron debidamente la evidencia inicialmente extraída
sin bloqueador de escritura ni hasheo. Utilizaron impresiones de captura de pantalla, pero sin utilizar software forense. Y graban eso en un pendrive. Peor, yo cada vez que este amigo mío, perito informático, interviniente en esto, me contaba, yo cada vez me envenenaba más. Los que me conocen saben que no me cuesta nada ponerme colorado. Bueno, ese día estaba rojo camarón de la bronca que tenía. Después, a posteriori, cuando los investigadores lograron detener el ataque a los servidores host, ahí recién hashean todo. Mal hecho, mal hecho. Efectuaron, sigue diciendo el fallo, ¿no? Efectuaron captura de pantalla, procedieron a resguardarla, grabaron un pendrive, imprimiéndola. Dios, no, cualquiera. Bueno, la defensa técnica habla de un procedimiento especial que está regulado en la provincia de Santa Fe. Y en lo que veníamos hablando, y a través del Ministerio de Seguridad de la Nación, citado por la defensa. Resulta imperioso remarcar la importancia de la copia de la evidencia digital. Una locura. A fin de poder trabajar sobre ella durante la investigación del ilícito, que esta debe ser bit a bit. Si ya no estás respetando los protocolos de preservación, es decir, no hay bloqueador de escritura, es decir, en su fallo, creo que hizo un violento copiar y pegar, y que me disculpe su señoría, esta debe ser bit a bit, es decir, completa e idéntica. Yo me gustaría sentarme delante de él con un café de por medio antes que me lo tire por la cabeza y le preguntaría, ¿qué es copia de bit a bit? Es decir, completa, ¿qué es hablar de completitud y de identidad? ¿Se entiende? Peor aún, frase final. Sin embargo, lo cierto es que no existe un mandato legal que imponga su utilización. Mandatos legales existen. Convenio de adhesión número 088-2016 de la provincia de Santa Fe. Cláusula segunda. La provincia se compromete a capacitar al personal policial y de seguridad para quienes la aplicación del presente protocolo, ese protocolo, es obligatoria. No lo respetaron como policías intervinientes. Bueno, el protocolo, yo investigué un poquito más, el protocolo unificado de los ministerios públicos, es mucho más ambiguo porque dice no realizar búsquedas sobre directorios, pero transporta una idea que es importante. Dice que no se debe toquetear tanto nada porque ya que es posible que se altere o destruya evidencia digital. Esto incluye intentar hacer una copia sin tener el software forense específico. Es buena la idea, si bien es ambiguo, pero es buena la idea. Bueno, obviamente, la norma ISO/IEC 27037 recomienda, que no es la norma técnica por excelencia. Yo no sé cuánto saldrá ahora comprarla, porque se compran. Hay que comprarlas. Yo creo que hasta hace 2 años atrás, creo que estaba a 140.000 pesos. No sé cuánto estará ahora. Bueno, costo dólar, habría que ver cuánto dólar está, ¿no? Recomienda utilización previa de software bloqueador de escritura, porque, a ver, es un mantra, es algo necesario. No podés actuar sobre un dispositivo informático si antes no utilizás un bloqueador de escritura. O asegurás, por ejemplo, si vas a conectarlo en un USB, el tema justamente de que se desactive la opción de sobreescritura, ¿no? Mi querida, la famosa guía Paispuri, yo me siento muy orgulloso en haber participado en el lanzamiento de una guía similar, pero para el proceso civil y comercial. Participado como validador junto con un montón de abogados y de informáticos súper grosos. Recomienda también, de la Universidad FASTA, un bloqueo del medio de almacenamiento a fin de evitar escrituras indeseadas. O sea, todo ronda sobre lo mismo, sobre no alterar los datos y los metadatos, no corromperlos, ¿sí? Bueno, y ahora llegamos a nuestra querida provincia de La Rioja, en la cual yo me entero días antes de que había sido reformada. Antes no existía nada, ahora existe de todo. Y la felicito al gobierno de la provincia de La Rioja, en realidad a los legisladores, que generan un código de procedimientos muy maduro en lo que refiere a la preservación y el tratamiento de la evidencia digital. Los felicito.
porque lo estuve leyendo y la verdad que es genial. Así hago un repasito, volviendo a lo que disponía el Tribunal Oral Criminal de la Ciudad de Santa Fe, no existe un mandato legal que imponga su utilización. Bueno, en La Rioja esto sí existe, bloqueador de escritura, hasheo, todo esto normativa escrita específica, ¿no? Bloqueador de escritura, hasheo, software forense homologado, que conforman, están designados por un mandato legal expreso dentro del Código de Procedimientos. Voy a volver siempre sobre lo mismo, sobre los actos definitivos e irrepetibles dentro de la informática forense, que son los más importantes y por los cuales un futuro perito informático debe trabajar en forma artesanal, madura, consciente y a conciencia, que es lo mismo. Bueno, pero me atacó la... Ahora, vengo hablando sobre lo mismo y hay gente que podrá decir, bueno, ¿cuáles son? Porque una cosa es lo que dice los actos definitivos e irreproducibles dentro de la normativa procesal penal en general, y otra cosa son los actos definitivos e irreproducibles dentro de lo informático, que pueden llegar a generar consecuencias devastadoras, digamos, pero porque por lo delicado de la información que se maneja, ¿no? Ejemplitos, son definitivos e irrepetibles cuando, o sea, a ver, no pueden ser renovados, producidos nuevamente, ¿sí? ¿Cuándo son definitivos e irrepetibles? Cuando la evidencia es irrecuperable una vez alterada y no es posible volver a reproducir la adquisición en idénticas condiciones técnicas. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Esto radica en que el estado original del dispositivo no vuelve a ser el mismo. Y es un problema porque si nosotros alteramos la información que está dentro, como el famoso, hay un software forense de extracción de datos de celular, Mobile Edit, que te pide ciertas y determinadas condiciones para que el teléfono a peritar, una de ellas es habilitar el modo desarrollador, y la otra, no me voy a acordar el término específico, pero implica que se pueden llegar a alterar la información de registro que tiene ese teléfono. Y eso es riesgoso, ¿sí? Porque el mismo software forense para extraer información puede alterar información original. Generalmente la información de registro. ¿Qué quiero decir con información de registro? Información de que, bueno, a tal hora... A ver, nosotros tenemos un teléfono y este teléfono no lo podemos alterar. La información que está dentro no la podemos alterar. Tenemos que tratar de extraer la información sin alterarla. Y a su vez trabajar con dos copias, es decir, una copia original y una copia, el original y una copia del original. Sobre esa copia de ese original hay que trabajar, ¿sí? Entonces, muchas veces es el riesgo de decir, enchufé algo, lo enchufé a la computadora, corre software informático, alteré algo, es un riesgo, ¿no? A esta conclusión llegó justamente con esto. Si el perito trabaja sobre el original sin copia, el análisis que debería ser reproducible se vuelve irrepetible por una cuestión de negligencia. Viola el principio de contradicción y el derecho de defensa, ¿sí? Esto es a los términos procesales típicos de los abogados que andamos en este tema. Algunos casitos en particular. Cámara Federal de Apelaciones, Sala 1, investigación por enriquecimiento ilícito. Personal no calificado de la PFA realizó pericias sin bloqueador de escritura en hardware. Insertaron información espuria en los discos al acceder a ellos. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Cuál es el resultado? Las prácticas contaminaron la evidencia, convirtiendo una operación que podría ser repetible, porque si yo voy insertando un software forense con bloqueador de escritura tantas veces como quiero y voy extrayendo información todas las veces que quiero, no va a pasar nada, está todo bien. Pero si uno
respeta los procedimientos. ¿Hay alguien que quizás, hay alguna pregunta? Sí, Doc, consulta que creo que le va a servir a los chicos también. Sí. Se planteó una situación, bueno, acá en Catamarca se le está dando participación a la defensa en distintas cuestiones, justamente para salvaguardar este, este posible o futuro planteo de nulidad que te pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es cuando se hace la famosa extracción forense, ¿viste? Es decir, a ver, se secuestra un dispositivo y se realiza la extracción forense. Bueno, reconozco que esa práctica no se estaba realizando en Catamarca, es decir, se hacía la extracción y nada. Después, si pedía una copia a la parte, se le daba, y si no, bueno. Después, en la etapa digamos, de la etapa de pericia propiamente dicha, que es la visualización, sí, ahí por supuesto participación de la defensa, proposición de perito y todo lo demás, pero digo, porque la extracción forense en sí no es considerada pericia. No sé qué opina usted, doctor. No, Es un debate que hemos no, tenido, no, 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 ¿no? no. Yo creo, personalmente, como abogado especializado y como futuro perito informático, creo que la extracción es el hecho de extraer. Nada más que muchas veces los jueces y los fiscales y abogados también no entienden que es una operación técnica. Los otros días Bien. lo estaba escuchando a mi amigo Leandro Suárez, declarando en un juicio en Mendoza, creo que era, o en el sur, respecto, le preguntaban, ¿usted qué considera que es una captura de pantalla? Y el vago lo quedó mirando, como diciendo, a ver, puede ser una definición, puede ser un acto técnico, puede ser un acto físico. La captura de pantalla te la muestro así, impresa, ¿se entiende? Para mí es un acto técnico, es una operación técnica. Claro. No tiene nada que ver con que sea una pericia. La pericia es el resultado de la preservación, análisis Bien. y posterior presentación en un informe, y quizás la defensa en juicio también de ese informe. Yo creo que eso es la completitud de la pericia en general. Para mí la pericia termina cuando el perito hizo el informe y lo firmó. Y lo mandó. Chau, ya está. No, de hecho, en la filmina estoy viendo que dice Javier ahí, pero bueno, nada, tiraba este tema porque los abogados, muchos abogados tienden a confundir y hacen un despiole bárbaro, ¿no? Pero, o sea, porque no conocen, y debiendo conocer. Claro. No conocen porque son cuestiones técnicas y no, no, ¿qué me venía a hablar? No, para mí, déjame con el sucesorio que tengo que hacer los oficios y todo lo demás, a ver si el registro de la propiedad me informa, el tema de las minutas y muchas cosas relacionadas también, ¿no? Pero cuando Claro. vos le empezás a hablar de cosas demasiado técnicas, como por ejemplo la nube, y vos decís, ¿cómo la nube? ¿Qué nube? ¿La nube que está arriba? No, ¿no trabajás con un teléfono con Android? Sí. ¿No tenés Google Fotos? Sí. ¿Y las guardás solamente en el dispositivo? No, porque la veo también en la computadora. ¿A dónde están esas fotos? En la nube. En este caso sería Google Drive, ¿no es cierto? Pero podemos hablar de 500.000 ejemplos. ¿Se entiende? Y Sí, cuando sí. vos te encontrás con abogados que, por ejemplo, que no le prestan atención a esto, ¿me entendés? Generalmente los abogados grandes, ¿no? Los chicos jóvenes son todos unos genios porque tienen muchísimas ganas de aprender, pero porque ya son nativos digitales, ¿se entiende? Nativos tecnológicos, ¿se entiende? Pero siempre tenemos ese gran problema, ¿viste? De decir, no entiendo lo que es la tecnología. Y bueno, pero escúchame, estás renegando con la tecnología en juicio a cada rato. Entonces, me estás planteando cuestiones de los chats de WhatsApp, de las capturas de pantalla, ¿no es cierto? De que si el tilde del WhatsApp es azul o no es azul, o es un solo tilde o no, pero bueno, sabés cómo funciona eso, ¿me entendés? Y mínimamente tenés que tomarte un tiempo y leer a ver cómo funciona. Y a los fines probatorios, si vos, por ejemplo, en un chat de WhatsApp se comprueba como emisor que vos los mandaste y la otra persona no los recibió, bueno, ya se entiende. Son cosas técnicas que después se aplican a lo jurídico, pero lo tenés que saber, ¿se entiende? Tal cual. Bien, bueno, otro ejemplo, personal policial les trajo los datos de celulares. Esto me pasa muchísimo. La PDI de Santa Fe tiene una maldita costumbre y la policía de las comisarías también.
extraen datos de los celulares incautados, así nomás te abren el teléfono y te dicen acá, investigo, archivo, menú archivo, a ver qué archivo tenés, Google Foto, Google Drive, a ver qué tenés, en celulares incautados, sin notificar ni a la defensa, sin siquiera hallar o utilizar un software forense para bloquear, con un bloqueador. Lógicamente, maduramente, el acto cancela la repetibilidad y la auditabilidad del proceso. ¿Por qué? Porque no le das oportunidad a la contraparte a que traiga un técnico y que verifique junto con tu técnico. ¿Se entiende? Bien, sigamos. Tengo Bueno, una lo mismo. pregunta. Hola, Sí. perdón. O sea, De Sandrita Murakam, también de Santa Fe. sí. ¿Pueden buscar asesoría los profesionales que están limitados en conocimiento técnico? ¿Para qué existimos los especializados? Acá estoy. Después paso datos de contacto. Sí, siempre. Siempre. Es una recomendación que yo le hago normalmente inclusive a los peritos informáticos, a los que recién se inician. ¿No es cierto? Todos, en mayor o menor medida, siempre necesitamos de alguien más porque no sabemos todo. No sabemos todo. Hoy a la tarde, el ingeniero, uno de mis grandes profesores, el ingeniero Marcelo Toroc, me hablaba, justamente estábamos hablando, hoy me felicita por este webinar, y en su momento en clase, o en algún que otro mensajito por WhatsApp o por Instagram, hemos hablado de esta clase de cuestiones, de que siempre hay alguien más a quien uno puede recurrir para pedirle consejo, para ver otro punto de vista, para analizar una estrategia procesal. Siempre estemos abiertos a la consulta, no nos encerremos en un círculo vicioso como diciendo, ay, no lo voy a poder resolver. ¿Se entiende? No sé si creo que quedó contestada la pregunta, la observación. Sí, era más una afirmación. Lo que yo estoy pensando ahora, como un Es paso una más, afirmación, es claro, una afirmación. como un paso más hacia la diplomatura, es, para Marcelo, ¿no? Generar un espacio de prácticas. Entonces se Fundamental, puede ofrecer a los fundamental. diferentes lugares y así que reconozcan o que identifiquen o que sepan que existe gente que tiene el conocimiento para asesorarlos, ¿no? Exacto, exacto. Pensaba, no sé, idea, Marcelo, por ahí para dar un paso más. Gracias, Sandra. Tenemos Sí. pendiente el libro todavía. Qué genio. Bueno, eso va a ser siempre. La consulta va a ser siempre, 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 siempre. Bueno, acá, ya que estábamos hablando tanto de lo penal, bueno, esto es en un juicio laboral. Aportan un despido con causa justificado con videos en pendrive, seguramente de una cámara de seguridad, ¿no? Pero no tenían hash verificado, ¿se entiende? Entonces, vos si ya el pendrive, para como en un DVR que después se sobrescribe la información, si vos aportás ahí estamos hablando de un clásico ejemplo de un acto irrepetible definitivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el DVR normalmente por ahí cada semana o cada mes, dependiendo de la capacidad, sobrescriben la información. Y cuando vos extraes esa información así de buenas a primera, y no hay un profesional que te haga un mínimo cálculo de hash, esa información puede ser fidedigna, pero nada te va a decir que esa información puede llegar a estar alterada, presentada a juicio, alterada, ¿no es cierto? Acá el tribunal es como que medio que se lavó las manos y dijo, bueno, lo tuvo presente para su materialidad, materialidad como pendrive, ¿no? Pero no como prueba, ¿viste? Y bueno, el despido fue declarado injustificado, ¿no? Bueno, vamos a pasar Vos sabés que a nosotros nos estuvo pasando eso, Javier, cuando hacíamos pedidos de cámaras al SAE 911, las cámaras públicas que están en distintos puntos de la ciudad,
Nos Ok. pasaba que nos mandaban las cámaras, pero no hacían cálculo de hash. Y les hicimos la observación y con beneplácito las empiezan a mandar con un acta y con cálculo de hash. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Como la mandan en un disco externo nuestro, volvemos a hacer el mismo cálculo de hash, ratificamos y hacemos un acta ya judicial, ¿no? Ellos Claro, lo mandan con exacto. un acta policial y después nosotros lo hacemos con un acta judicial. Exacto, exacto. A vos sabés que a mí me pasó en una causa por presunto rapto de una clienta, eh, que me mandaron los videos, Prefectura Naval me mandó los videos del casino de Santa Fe, este, pero también encima en DVD. No sabía si era soporte de multisección cerrado o no, o sea, te lo mandaron con un acta de procedimiento como diciendo, che, grabamos esto, ni siquiera fueron dividiendo video 1, video 2, video 3, corresponde tal fecha, desde tal hora a tal hora. Pegarte un tiro, ¿viste? Pero bueno. Bien. Técnica extrema, esto por ahí muchas veces se ve, muchas veces no, pero se ha comentado en su momento entre los círculos de los peritos más profesionales. Con esto no quiero decir que mi querido amigo Marcelo y el resto del grupo no sean profesionales, porque tiene muchos años. No años de edad, digo, sino años de experiencia como perito. Ojo. La técnica del chip-off, o el zigzag también, o como se pronuncia el zigzag, es uno de los actos más peligrosos, digamos. ¿Por qué? Porque la técnica de chip-off es desoldar físicamente una memoria NAND de la placa madre de un celular. Esto es cuando el celular está destruido, pero por lo menos voy a decir, bueno, che, mirá, la placa madre dentro de todo está recuperable y la memoria NAND, que es un cuadradito chiquitito, se puede rescatar. Se puede desoldar eso. Lo podés conectar después a un dispositivo con una conexión USB y te lo lee como una memoria USB, ¿no es cierto? Ese es un trabajo recontra mil artesanal. Pero si no se respetan la temperatura, el tema del cuidado de la estática y un entorno controlado, una carpa antiestática que rodee todo, la memoria se corrompe en forma irreversible. No tenés un dispositivo sobre el cual volver porque ese cosito chiquitito, esa memoria chiquitita, se vuelve inservible. En realidad no es que se vuelva inservible. Lo que se vuelve inservible es la información contenida adentro. ¿Sí? Bueno, a ver, este es otro gran tema. Alta ocurrencia práctica en triage forense. La notebook se apaga por agotamiento de la batería durante el volcado de memoria, sin un cargador disponible por parte del perito informático y sin la documentación de ese fallo. Podés estar filmando justo y da la casualidad sacando fotos y justo se te apagó y no sabes por qué. En realidad sí sabes por qué, pero no encontrás un cargador adecuado a esa computadora. Puede haber 500.000 cargadores, podés tener 500.000 cargadores con 500.000 fichas, pero los electrónicos, los técnicos electrónicos saben muy bien que la coincidencia entre el amperaje y el voltaje entre el cargador y la placa de carga de la computadora tienen que ser iguales porque si no puedes llegar a quemar la placa madre de la computadora. Entonces, cuando vos no documentás esto, cuando no estás filmando específicamente qué fue lo que pasó, que no encontraste, que cuando allanaste y te encontraste con esto, no estaba el cargador por ningún lado, porque puede llegar a pasar, puede llegar a pasar. Ahí justamente, bueno, sí, a ver, vos después lo conectás en el laboratorio forense, tenés un montón de cosas, pero ahí justo se te apaga, ¿no es cierto? Muchas veces el volcado de memoria ya es distinto porque vos decís, tenés la computadora prendida, intentás, empezar el proceso de volcado, vos decís, bueno, de última que salga lo que salga, me apuró el fiscal, esa es la típica. Y ahí es cuando te pasa esto. En términos legales, al perderse proceso activo contraseña de texto plano, sesiones abiertas, conexiones de red vigente al momento del operativo, que eso es, yo siempre digo que el volcado de memoria es una de las
cuestiones más importantes cuando uno hace extracción de información de un dispositivo, normalmente una computadora, ¿no? La realidad operativa, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? Que por ahí muchas veces la realidad operativa, y yo no tengo un cargador específico, qué sé yo. Bueno, no te exime de documentar la imposibilidad de actuar. Todo lo tenés que dejar documentado. Si hubo un fallo, bueno, falló, puede pasar. Bien. A ver, consejos técnicos que van a lo legal, ¿no? No usar bloqueador de escritura contamina la evidencia. No generar ni guardar hash, imposible de verificar la trazabilidad, que quiere decir la integridad de esa evidencia, ¿sí? Que no ha sido alterada hasta el momento de la extracción. Por eso es tan importante el cálculo de hash, del famoso algoritmo, ese famosito algoritmo. Disco de destino sin formatear, otra también. Puede haber contaminación cruzada. Yo creo que, bueno, todos dicen, y creo que si hay alguno que opine lo contrario, que me lo diga, son 7 veces, ¿no? Que tenés que estar todo un día para formatearlo 7 veces a un disco rígido extraíble para sanearlo de forma adecuada. Hay muchos, y dependiendo del método también. Trabajar sobre el original sin copia, viola el principio de contradicción, lógicamente. Chip-off sin protocolo adecuado, destrucción irreversible. No documentar el fallo del acto, el acto procesalmente. Ustedes fíjense que como peritos informáticos ya están generando consecuencias legales. ¿Se entiende? Esto es fundamental. Y esto le hace parar las orejas a los abogados especializados o no, como diciendo, yo leí el informe y acá hay una cosita que yo puedo tocar para nulificar todo. Consecuencia, una prueba digital nulificable no siempre es inútil. Se puede intervenir Jesús acá, pero sí es activamente dañina. Genera el efecto del fruto del árbol envenenado, pero a ver, siempre sometido a decisión judicial. Como pasó en el caso de que mis queridos amigos, porque siguen siendo mis amigos, hasta el día de hoy me sigo hablando con ellos, ese día casi los mato. En ese caso, el juez consideró que, bueno, sí, no se utilizó, pero a su criterio, aplicando las reglas de la sana crítica, el cibercriminal era culpable y fue condenado. Bueno, vamos a hacer una declaración de nulidad. Esto ya lo ha visto mi querido amigo Marcelo dándole clases sobre la aplicación del Código de Procedimientos Riojano. Vamos a ir. Este es un detalle importante. Bueno, las implicancias prácticas de la aplicación del 172 del Código de Procedimiento de La Rioja. Esto me pareció interesante porque, ya que estábamos hablando de esto, bloqueador de escritura no es una buena práctica ya, es un requisito legal. Hash inicial, también, no pueden acreditarse la integridad de los datos. Software forense homologado, ¿no es cierto? ¿Sí? Una herramienta que debe ser necesaria. Y la cadena de custodia, lógicamente, debe documentarse desde el primer contacto con el dispositivo. Ahora bien, defensa técnica y querella, si el fiscal no especifica la metodología para pedir la medida, previa la extracción. Sí, porque todo esto tiene que estar determinado en forma bien específica. Vuelvo al principio de lo que hablamos hoy. Nosotros como peritos informáticos vamos a hablar y vamos a expedirnos sobre lo que se nos pide específicamente. Y después cuando nos dicen otra, toda situación relacionada a la causa, le van a decir, no he encontrado ninguna. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que dedicarse a lo fundamental que se le pide en los distintos parámetros del pedido de pericia, ¿sí? Si el perito no puede no puede identificar el software usado, ahí estamos. Yo creo que esto no se da para un perito. Pero bueno, el 97 activa la nulidad.
Y si la cadena de custodia administrativa, ¿sí? No la informática, la administrativa, tiene brechas también, cae ahí, por el 175 se aplican el 94 y el 97, ¿no es cierto? Lo que antes era un argumento doctrinario, ahora es derecho positivo riojano. Los felicito, porque esto es específico y los salva de un montón de problemas. Justamente llegamos a esta conclusión. El perito debe ser académicamente versado, con experticia, si no, no se metan, no se metan. Pero ¿por qué les digo esto? Porque justamente los abogados, cuando estamos del otro lado, lo que vamos a buscar es minar la credibilidad de ustedes como profesionales, ¿sí? Y cuando uno entra con preguntas muy, hasta por ahí muy tontas. Si es perito informático, ¿qué clase de perito informático? ¿En dónde hizo la capacitación? ¿Cuánto tiempo le duró la capacitación? ¿Tiene el certificado acá a mano para mostrárnoslo? Para ver el tema de las firmas, ¿sí? ¿Tiene un número de matrícula? ¿Su matrícula está activa? ¿La tiene al día? ¿Me pueden mostrar los recibos o el movimiento de que usted tiene la matrícula activa y la está pagando? Hay un término en el campo que no voy a hablar de la relación entre el huevo y otras cosas, digamos, pero es justamente dedicarse a eso. ¿Pero por qué? Porque nosotros los abogados se nos entrena, o quizás nosotros a conciencia nos entrenamos para eso, ¿sí? Y eso ustedes lo tienen que tener en cuenta. Ustedes tienen que ir muy bien preparados cuando tienen que defender su pericia. Si bien el perito es colaborador de la justicia, tengan en cuenta esto: ustedes son independientes, no son parte. Ustedes son auxiliares de la justicia. Ayudan al juez y al fiscal, pero no son parte, no tienen o no deben tener interés en la resolución de la causa. Ustedes son imparciales, hacen su trabajo. Si después el fiscal saca conclusiones que logran una condena, o la defensa técnica le encuentra falencias a su informe, o que no son definitivos, no son concluyentes, y se logra una absolución, bueno, eso ya es otra cosa. ¿Alguien preguntó algo? Yo, doctor, en el caso de que estemos asesorando a alguna de las partes, digamos como que sí somos parte, pero no, aunque no somos la cara visible. No Bueno, son parte, excepto que sean peritos privados, ¿sí? O por eso. perito de parte. Perito oficial de oficio, en los términos específicos de mi amigo Marcelo Cuesta, no son parte de interesada. Sí son parte del proceso, lógicamente, pero porque son auxiliares de la justicia y está establecido normativamente. Pero Ok. su deber es la imparcialidad. Ustedes se dedican a hacer el trabajo y punto. ¿Se En entiende? el caso de la asesoría privada, no. Bueno, Ah, sí. no, Moralmente, digamos, pero éticamente. Y no, y bien pago que tiene que estar, eso. Bien pago que Claro, tiene que estar. porque yo como perito asesor de parte puedo buscarle la vuelta para tumbarle la pericia. Totalmente, para eso existe el perito privado de parte, lógico, pero tiene que ser bien pago, ¿eh? Ojo. Normalmente son bien pagos. Bien, continuemos. A esto quiero llegar, la declaración en juicio del informático, ¿no es cierto? Siempre tienen que ser profesionales en el abordaje, pero no en un lenguaje tan técnico, sino en un lenguaje que entienda el juez. Lo hablábamos con Marcelo el otro día. Muchas veces nadie entiende nada y bueno, te acercás, hablas con el juez, llamas al fiscal, a la querella. Mire, yo lo que le quiero explicar con la computadora abierta es esto, se hizo esto, pasó por esto y esto, nada más. ¿Se entiende? O sea, debemos ser técnicos porque somos técnicos. Pero el lenguaje tiene que ser entendible para todas las partes intervinientes en el proceso. ¿Sí? Seamos profesionales para exponer, pero que sea entendible también. Muchas veces, explicar una simple definición de cálculo de hash nos pone en un brete terrible,
porque nosotros empezamos, sí, el hash es una operación algorítmica en la cual uno ingresa un valor determinado y ese valor, si es coincidente, genera un valor similar, que después a la inversa, si nosotros lo pasamos por otra aplicación o por otro cálculo, tiene que dar lo mismo si la información no ha sido alterada. Cuando vos le explicaste esto al juez, y encima mi explicación fue horrible, cuando vos le explicás esto básicamente al juez, el juez te va a quedar mirando como diciendo, no entiendo nada. A mí aprender la definición de hash hasta el día de hoy me sigue costando, ¿sí? Entonces la adapté a una definición que a mí me resulta entendible. ¿Se entiende? Entonces, por ahí explicar esta clase de cosas es muy difícil. Entonces usted dice, y cuando, por ejemplo, ¿qué ha pasado? El fiscal te puede llegar a aprender. Y dígame, ¿usted qué entiende por hash? Es un simple cálculo algorítmico que se aplica a la prueba digital para destacar que es esa prueba en ese momento determinado y no es otra. Punto. Ya está. Por eso les digo siempre que jamás duden ni por un solo momento del testimonio. Sean seguros de lo que van a decir. Si no están seguros, están complicados. Pero si ustedes hacen las cosas bien, su labor es dedicada, las cosas le van a ir bien. Bueno, algunas novedades respecto a esto me ha pasado en las investigaciones así que he tenido como abogado, he tenido que ser informático. No me cuesta nada, me encanta, pero en el tema de las estafas informáticas que se están produciendo un montón, es dificilísimo. Y después el tema de la estafa cripto, otra cosa peor. Justamente, bueno, uno tiene que, en una investigación forense, tiene que determinar, por ejemplo, quiénes son los scammers, mulas, reclutadores, vaciadores. Lógicamente, muchas veces pasa, y esto lo hablábamos con mi amigo Javier, que creo que ya no está, respecto de las estafas informáticas, que muchas veces no encontrás el dinero. Se fue, voló. ¿Pero por qué? Porque ya tienen una red específica en la cual intervienen mulas, prestan los CBU, los vaciadores, que te pasan el efectivo normal a criptoactivos para justamente eliminar la trazabilidad. Pero lo bueno de esto, y a mí me ha pasado personalmente, cuando vos seguís las wallets a través de un exchange determinado, es como un libro abierto esto. Esto es un libro mayor, ¿sí? En el cual se anota el debe y el haber. Y esto lo podés rastrear, porque eso es lo que tiene de bueno las operaciones cripto, ¿sí? Que todo es transparente. Ahora que después vos quieras, como investigador, como perito informático investigador, tratar de, bueno, congelar las cuentas, secuestrarlas, incautarlas, crear una billetera cripto para, a nombre del juzgado y la investigación, para después trasladar esos fondos, es complejísimo. En la práctica, ¿no? En la práctica es complejísimo. Acá se da mucho con el tema de cada exchange, muchas veces tiene su propio buscador y ahí uno va buscando por cada billetera a dónde va siguiendo, a dónde va saltando, y por ahí te encontrás con cosas muy interesantes. El tema está que después en la práctica, por ahí es de difícil resolución, porque vos le decís, vas al fiscal o al juez y le decís, mire, yo tengo determinada identificada la billetera y tiene, como me pasó la otra vez, fondos por 10 millones de dólares. Vos decís, wow, qué lindo. Incautemos todo. No, no podés. No podés. Otro tema es, o sea, tenés que incautar por el monto que estás investigando, ¿no? Y después, encima, no es que vos le decís, bueno, listo, lo paso a una cuenta judicial. No, primero tenés que crear una wallet y después de esa wallet pasarlo. ¿Se entiende? Pero vos primero tenés que dominar esa wallet. Es complejísimo. Es complejísimo. Es muy complejo. Pero les puede llegar a pasar el día de mañana como futuros peritos informáticos, ¿no? Esto es lo que yo decía, un blockchain es un registro contable público, inmutable, descentralizado, permanente. No existen identidades que vos decís, uy, yo lo voy a encontrar a fulano en tal acá. No, no lo vas a encontrar. Las transacciones, para peor, son anónimas. Un usuario puede tener infinitas billeteras y direcciones. Bueno, este tema de la clave pública y privada es también otra situación. Doc, ¿Sí? disculpe,
Acá hay una consulta en el chat. Sí, adelante. Bueno, de Juan Carvel. Tengo una puntual sobre al encontrarse una PC encendida. En los casos que se encuentra la computadora abierta, se puede hacer uso de un Raspberry Pi programado para que haga una copia de seguridad del dispositivo, ponga el bloqueo de escritura y deshabilite el uso de la contraseña para el inicio de la sesión o contaminaría el proceso. A ver, ese aparatito hermoso y maravilloso que es el Raspberry Pi, tiene un montón de funcionalidades. Yo lo estuve leyendo hace poquito en un artículo muy interesante de las cosas que podés hacer con un Raspberry, que son antiguos, es hardware antiguo, pero es maravilloso, es maravilloso. ¿Cuál es el problema? De lo complejo pasamos a lo simple. Si vos no tenés un bloqueador de escritura conectado, que la verdad que ni idea cómo se conectará el Raspberry, es lo mismo que la nada misma, digamos, pero en términos de sanitización digital. No sé si soy específico, ¿se entendió? Sí, Ok, o sea, para mí es maravilloso, podés hacer muchísimas cosas con el Raspberry. Se pueden hacer muchas cosas, pero no es software forense. Si vos lo querés, Carvel puede hablar, ¿eh? sí, no, me pasa que si no me quedo hablando bastante, por eso dejo que hable usted nomás. pero a ver, o sea, Sí, ¿fui pasa claro? que. Sí, 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 entiendo, entiendo. O sea, vos podés hacer maravillas con el Raspberry, porque está muy bueno, tiene muchas funcionalidades, muchas. El tema que no es software forense. Claro, por eso era la pregunta. Por ejemplo, vaya a saber que se use y culpa de eso de la nulidad. No, no, a ver, vos mientras vos documentes, hasta filmes el procedimiento, y mirá, se me está ocurriendo ahora que vos conectes el Raspberry antes de conectarlo al otro dispositivo por intermedio de un bloqueador de escritura físico. Claro. Sí, no, la idea, así conceptualmente, es que, por ejemplo, a mí me pasa que estoy acá en Córdoba y siempre, y bueno, en Plaza España y, ¿cómo se llama esta otra? El Parque Sarmiento está el PDI, creo que era, Policía, que es la de De los inve- narcóticos. sí, Eh, policía de investigaciones. claro, sí, sí, y bueno, y agarran de testigo y te llevan a hacer todo lo que es la incautación y bueno. A mí me llevaron y bueno, todo lo que es informática rompieron todos los protocolos, para ver. Entonces, si yo hubiera sido, no sé, ya tendría algo de conocimiento de eso, ayudé como pude, ¿viste? Pero la idea es, yo siendo perito, y que me agarren de testigo para un allanamiento y esté una PC, una computadora encendida, ¿yo le puedo pedir al fiscal el manejo del caso o no se No, puede? todo ¿No? lo contrario. Vos lo que tendrías que hacerte, si vos, por ejemplo, sos perito matriculado, creo que hasta tenés la posibilidad de excusarte de participar como testigo. Ah, Caso similar pasa, por ejemplo, en el Código Procesal Federal, en el cual uno como abogado lo invitan a ser testigo de un procedimiento. El mismo código establece que ciertos y determinados profesionales no pueden ser testigos en razón de que, o sea, vos, yo en un procedimiento, si vos viste que algo estuvo mal y no me llamé como testigo porque después te mato, ¿entendés? claro, Es así, y creo que en ese sentido, con mucha madurez, el Código Procesal Federal lo establece, digamos. Vos podrías, inclusive, excusarte porque, a ver, como testigo vos, si viste un montón de falencias y vos decís, yo a ustedes los mato, el procedimiento no va a servir para nada, ¿me entendés? Entonces, más vale excusarte y vos decís, listo, llamen a otro, ¿me entendés? Quizás explicando la situación, tu situación particular a la policía y que se comuniquen con el fiscal y decís, mirá, yo tengo miedo de que acá pasen cosas, como decimos todos, ¿no? sí, Cosas no deseadas de acuerdo a lo que
establecen los distintos protocolos informáticos forenses, ¿se entiende? Es una cuestión, está bueno eso, está bueno, está bueno. Está bueno como premisa, digamos. Yo creo que lo ideal sería excusarse como testigo, ¿no? Bien. Sí, no, era esa pregunta puntual. Así. Ok, listo. Bueno, Gracias. algo que quiero tocar así muy al pasar, pero que nos viene tocando desde hace un tiempito, ya casi hace un mes lamentable, de lo que ha pasado acá en la ciudad de San Cristóbal y que ha repercutido en todo el país, es el tema de la investigación en las comunidades TCC, las True Crime Communities. ¿Cómo investigamos ahí? ¿Cómo investigamos? ¿Qué hacemos? Acá la PDI de acá, junto con la Policía Federal, están haciendo toda una serie de técnicas, aplicando toda una serie de técnicas investigativas, pero hay un punto de inflexión porque no hay nada regulado. Lo único que nosotros podemos hacer, en este caso, es practicar OSINT. Nada más que eso. Aplicando, si se quiere, la famosa figura del agente digital encubierto, ¿sí? Y más en esta clase de comunidades que está llena de ciberdelincuentes. Hay mucha gente buena, ahí tienen objetivos muy lindos, y por ahí no. Lo que antes era la dark web se ha trasladado a lo que son las comunidades en Telegram y en Discord, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es, en esta clase de casos, normalmente es hacer actividad OSINT, recoger información de forma pasiva, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener en cuenta algo que ahí yo lo aclaro. Hay que saber distinguir la evidencia genuina de información sesgada. Y eso está en la habilidad del investigador, ¿sí? Cuando nosotros decimos, en tal escuela hay un aviso de que van a producirse disparos, tenemos que tratar de establecer dónde repercute la fuente, si es confiable o no. Pero ustedes tienen que tratar de establecer la veracidad y la posibilidad. ¿Se entiende? Ahí yo creo que como informáticos también tienen que pensar como policías, ¿sí? Acá te hago un pequeño aporte, Javier. Sí. El tema de, bueno, no está legislado todavía, algunos códigos ya lo tienen, lo que es el agente revelador y el agente encubierto, ¿no? Sí, exacto. Pero bueno, no lo tenemos todavía. Creo que en La Rioja no sé si lo habría incorporado en esta reforma, pero hay códigos que ya lo tienen, Salta, y bueno, Sí, algunos otros códigos. inclusive el Código Procesal Federal también También, habla, sí, pero también. lo que pasa es que muchos han salido a hablar del tema del agente encubierto digital respecto de lo que determina el Código Procesal Federal, pero habla de las investigaciones por estupefacientes, que no tienen nada que ver con el resto de los delitos, ¿se entiende? Exactamente. Es una designación específica para una investigación por estupefacientes. Claro, pero el Pero código de Salta ya lo prevé específicamente para genial, investigaciones digitales. Ya está genial. previsto. Genial. De hecho, lo están aplicando ellos ya. Espectacular, está Sí, muy sí. bueno, pero en realidad, ¿por qué? Porque nosotros nos estamos enfrentando a comunidades virtuales, sociedades virtuales, mundos digitales. Yo estoy escribiendo una novelita corta de ficción relacionada a eso y lamentablemente en un momento me paré porque no me daba más la cabeza, porque no tenía más creatividad y lamentablemente con este hecho ahora es como que la cabeza me empezó a funcionar en un montón de cosas y si Dios quiere, quizás en un mes ya lo termino y bueno, después voy a ver a dónde lo publico. Porque es una historia ficticia, pero tiene un muy buen mensaje tanto para los hijos como para los padres. Y yo creo que también más para los padres también. Y nos encontramos con esto, porque vos decís Sí, alguien pregunta algo. No, yo quería hacer un aporte porque soy docente secundario y bueno, estamos con todo eso de las denuncias. Una nota de color en una escuela de Progreso. Un portero encontró, qué sé yo, el día 20 de abril, que habían amenazado para el 17 de abril, así que tiene que haber sido unos días antes, escrito en un banco, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería decir
es que no hay protocolos en las escuelas, lo que yo he visto, porque he estado también en comunidades de peritaje a nivel latinoamericano. Por ejemplo, en México las escuelas tienen protocolos para si ingresa alguien desconocido, si pica una abeja, no sé, si se cae algo del cielo, si hay amenaza. ¿No leíste los protocolos de Colombia? No, leí Son un protocolo excelentes, son lo voy a buscar. excelentes, son excelentes. A nivel escolar, son Claro. excelentes. Si acá no hay, en Argentina, o por lo menos en las escuelas que yo he trabajado, no hay, nadie sabe qué hacer si pasa algo diferente, raro, no sé. Y como docente, y como docente nadie quiere improvisar tampoco, seamos concretos. Y tiene ganas, o sea, y no hay compromiso, no sé. Vos lo dijiste. Cuando vos querés, Vos lo dijiste. yo meto lo de perito todo el tiempo. Claro, pero bueno. exacto. Y el tema es que bajan protocolos desde el ministerio que a veces son ridículos, exagerados, no sé, alarmistas. Bueno, ¿ves a lo que me refiero? Que uno, como futuro informático, tiene que ser imparcial, pero también tiene que ser maduro en lo que hace, en su actividad, para después presentar un informe que también es maduro y profesional. Pero porque uno conoce. La mayoría de los docentes no tiene ni idea o no le interesa lo que es una sociedad digital, un mundo digital, una sociedad virtual, que en la web están plagados. Sin ir más lejos, bueno, ahora se le vino abajo el proyecto a Mark Zuckerberg de generar un verdadero mundo virtual, ¿no es cierto? Y resulta que, bueno, ahora creo que se orientó el proyecto, las acciones que tenía invertidas para ese proyecto las orientó en otra cosa y se cayó. Pero nosotros íbamos a tener, dentro de Meta, ¿viste? O sea, el proyecto llegó hasta la generación de avatares. Y ahí quedó. Pero después de esos avatares iba a haber un verdadero mundo virtual. O sea, Facebook se iba a transformar en un verdadero mundo virtual. ¿Se entiende? Pero a ver, vuelvo a lo mismo. Si vos no tenés o no te importa estudiar sobre eso, justamente con la doctora Gianoli nosotros estamos trabajando en un proyecto de participación popular, estamos juntando firmas respecto de un verdadero proyecto de ley que hace eco al proyecto de ley que tiene Nación respecto de incorporar materias específicas a la currícula escolar, ¿no es cierto? Como por ejemplo salud digital, formación ética y ciudadana digital, educación digital, pero porque todo esto genera, todo esto que nosotros estamos investigando como peritos informáticos, surge de la falta de preparación o la falta de educación en los operadores. ¿Quiénes son los operadores? La ciudadanía común y corriente. ¿Se entiende? Si vos no tenés un concepto de lo que es seguridad digital, doble factor de autenticación o autenticación en 2 factores, ¿se entiende? Y sí, te van a hackear las cuentas, te van a hackear WhatsApp, te van a hackear el home banking, y ahí terminamos nosotros renegando después, siguiendo el caminito de quién hizo la operación, a qué CBU pasó, resulta que ese CBU pasó a otro y a otro, hasta que vos te diste cuenta que desaparecen y se genera una criptomoneda. Pero a veces cosas mínimas, por ejemplo, nosotros tenemos una planilla de cálculo que compartida en Google Docs y está así, compartida, quien tiene el enlace, y bueno, se empezaron a equivocar los profesores, entonces yo les enseñé cómo bloquear el rango de cada uno. Claro. O sea, cosas mínimas, cosas que... Pero importantes. Súper importantes, porque te lleva tiempo, porque uno empieza a tener problemas con el otro, porque el otro que encima era el chancho anónimo, me borró las notas, entonces bueno, hay toda una... ese es el nivel con el que se está dirigiendo una escuela, por ejemplo. Sin mala intención, pero con mucho desconocimiento. Y así estamos. Sí, lamentablemente. Bien, bueno, a ver, como conclusión, ya como para ir cerrando, mis queridos colegas, compañeros de curso, de diplomatura, futuros peritos informáticos, tengan en cuenta siempre que cuando extraigan una evidencia digital,
también pueden utilizar su imaginación. Si no les sirve un método, prueben otro. Si no les sirve el otro método, prueben otro. Y así, ¿no es cierto? Para eso tiene que tener una formación. Una muy buena formación o varias formaciones. ¿Se entiende? Sean creativos. Respeten siempre las buenas prácticas. Vuelvo a lo mismo. Una cadena de custodia es un procedimiento, no es un simple formulario. De nada sirve el formulario, ¿cierto? Gran detalle que me ha pasado y me han comentado mis amigos informáticos de Buenos Aires, manipular un celular, esto lo llevo como nota de color, manipular un celular, cuando ustedes agarran un celular secuestrado y está prendido y no tiene código de bloqueo, lo toquetean para extraer el email, eso altera el registro de la información que está contenida dentro del celular. Es manipular sin, el, sin los recaudos de preservación, es manipular un contenedor de evidencia. Esto es, de acuerdo al 153 bis del Código Penal, es un dispositivo que contiene información de acceso restringido, salvo que ustedes lo tengan sin contraseña. Ahí deja de ser restringido, pero bueno, no importa. Existen miles de soluciones para miles de problemas. Mi querido profesor, el ingeniero Marcelo Toloc, siempre decía que las constelaciones de indicios, esas cositas que nos van apareciendo cuando nosotros estamos investigando algo, están al alcance de la mano, tenemos que encontrarlas, ¿sí? Se van a dar cuenta que en el día a día van a encontrarse con variadas circunstancias relacionadas a la investigación de delitos cibernéticos, ¿sí? Los ataques por exploits, los bots, el ransomware, el robador de claves, el keylogger, el tapjacking, la técnica de hackeo te toman el tapeo de la pantalla. Eso es muy grosso, digamos. Bueno, la típica inyección de SQL, el phishing, ingeniería social, el tap-nagging, una nueva también. Todo aprovechamientos de vulnerabilidades, ¿no? Sigan adelante, no se desesperen. A mí me pasa muchas veces por ahí cuando vos decís, tengo, como me pasó hoy, tenés todo armado acá, este es un quilombo, ustedes nada más que no lo ven, no se los voy a mostrar tampoco. Es todo un hermoso quilombo en el cual arma cosas uno y resulta que por ahí vos decís, listo, tengo todo, voy a conectar la computadora para que haga una extracción forense. Y no les toma. Bueno, busquen la vuelta. Vuelvo a insistir, sean creativos, ¿sí? Obviamente, lo venía diciendo desde hoy, consulten sin ninguna clase de vergüenza, ¿no es cierto? A verdaderos especialistas en la materia, mayores, ¿sí? Especialistas en la materia. El querido Edmond Lockhart siempre decía lo mismo, el criminal también deja rastro. El digital, peor todavía. Fíjense, el principio de Edmond Lockhart tiene más de 100 años y en el entorno digital está más válido que nunca, ¿sí? Hay un problema estructural, como conclusión, el sistema penal todavía sigue siendo adaptado a un sistema analógico. La ley de delitos informáticos está perfecta, está hermosa, está fenómena, pero hace falta ayornarla también. La informática forense yo creo que debería ser integrante de todos y cada uno de los códigos de procedimiento, ya sea civil y comercial, como inclusive el laboral, y el penal ni hablar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Yo venía hablando de leyes, pero también las brechas culturales se cierran, lo que hablábamos con esta chica hoy, con capacitación. ¿Se entiende? Esto a título de estadístico. La evidencia digital es necesaria en el 85% de las causas penales. Como que esto ya no lo podemos dejar de lado. ¿Quién es el artista, la estrella en esto? El perito informático que transforma simples datos y metadatos en una prueba válida. Es decir, de una simple captación y resguardo hasta una presentación de prueba electrónica, como dicen mis colegas en Buenos Aires. ¿Sí?
¿Qué pasa con esto? La jurisprudencia tolera procedimientos deficientes, pero porque la ley no los prohíbe, porque hay un vacío legal. Y lamentablemente en la provincia de Santa Fe se ve muchísimo, muchísimo, es un incentivo perverso, ¿no? Bueno, esto justamente veníamos hablando, las comunidades TCC y los deepfakes, son cuestiones que el derecho procesal se tiene que ir adaptando. ¿Qué es lo que pasa? El ciberdelincuente siempre va inventando cosas nuevas. Nosotros para reformar una ley tenemos que necesitar sesiones en el Congreso, que sí, que no, yo tengo para opinar algo, este artículo no sirve, este no, yo porque soy de la comunidad de fulano de tal y me opongo porque esto es violatorio a la ley de protección de datos personales, ataca mi privacidad, y vos decís, bueno, de eso se trata la democracia, ¿no? Casi la última conclusión y ya nos vamos. La justicia digital no puede depender de la idoneidad individual. Obviamente, como todo en la vida, en el proceso, en la ley, necesita estándares, capacitaciones y necesita ley. No tenemos una verdadera ley. A Dios gracias, el Código de Procedimiento de La Rioja fue muy maduro en ese sentido y se ayornó a las nuevas tecnologías. Genial. Así que, bueno, como conclusión, el pensador tecnológico Yuval Noah Harari, judío, israelí mejor dicho, siempre dijo, yo lo sigo muchísimo, tiene muy buenos libros sobre tecnología y sobre la forma de pensar la tecnología en forma filosófica y como cambio social. Está muy bueno leerlo para los que estamos estudiando la tecnología y la incidencia dentro del mundo, dentro de la sociedad, que es muchas veces nefasta, ¿no? La aptitud más importante es ser open mind, tener la mente abierta. Y tenemos que reinventarnos una y otra y otra y otra vez. ¿Pero por qué? Porque justamente lo venía diciendo. Si el ciberdelincuente continuamente se está adaptando, nosotros como peritos informáticos también lo tenemos que hacer. Bueno, gente, no sé, Marcelito, ¿estás por ahí? Por supuesto, acá estoy. Bueno, me has hecho filosofar un poco, así que esto me da No, me no, da sed de la mala, ¿viste? te agradezco, como siempre, excelente tu disertación. Ya estoy teniendo ahí mensajes y todo. Gracias, Javier, doctor, perdón, te dije Javier. Pero bueno, excelente, excelente todo. Y bueno, algunas cosas estoy a favor y otras en contra, pero bueno, se Bueno, como ríe. todo en la vida, Marcelo, como todo en la vida, como todo en la Si vida. no, no sería Marcelo. Si no Claro, plantea exacto. algo, no es Marcelo. A ver, espera que acá mi amigo Javier está levantando la mano. A ver, dale, dale, porque seguimos. No, el moderador sos vos, así que habilitale vos. No, que hable nomás, no hay problema. Solamente quería consultarle qué opinan del acuerdo del Estado con la empresa Palantine, que se está diagramando y por firmar ahora, y que mete a todos los organismos del Estado, incluyendo a la CIDE y a la Secretaría de Investigaciones que tiene AFIP. ¿Y cuál sería la pregunta, Javito? No, solamente la opinión de ustedes, porque vendría como una información ya bajo el brazo de los organismos estatales. Bueno, mirá, yo te digo honestamente, esto no es ni más ni menos, perdón si hiero susceptibilidades, pero es ni más ni menos algo de lo que está buscando el querido presidente, nuestro querido presidente, por más que muchos digan que no lo votaron, yo tampoco lo voté, respecto de una cuestión política, Javi, si se quiere, de cómo nosotros podemos intentar controlar a la población. ¿Sí? Esto, vos y yo que somos abogados, sabemos que hay que tomarlo con pinzas porque
la protección de nuestros datos debe ser algo supremo que quizás no están queriendo respetar. Digo. No sé, Marcelito, ¿qué opinas vos? Ay, no. A ver. Terrible. Sí, no. Vos también haces cada pregunta. Es que mis amigos son así, ¿viste? Ellos te vienen y te tiran una pregunta que te deja regulando por una semana, más o menos. Bueno, pero... Cortemos la grabación. Muy bien, Sandra. Espectacular lo de Sandra. Yo aporto, Marcelo, que, a ver, digo, a veces nos horrorizamos o nos ponemos mal, como decimos, estamos cediendo nuestros datos, nuestros datos ya están cedidos hace rato, Javier. Totalmente Marcelo, de digo, a ver, acuerdo. muchachos, Totalmente desde que tenemos un dispositivo digital en nuestras manos y bajamos una aplicación y WhatsApp web y lo que fuere, digo, no hay que ser tampoco tan... hay que situarse dentro del mundo en que vivimos. Es decir, nuestros datos están por todos lados. Es decir, tal cual. Pero bueno, y encima, Moisés, sin ir más lejos, a ver, las autoridades estatales poco celo tienen en generar nociones de ciberseguridad aplicada a los organismos públicos. La base de datos de ANSES fue hackeada un montón de veces, el RENAPER también, entonces... Nuestros datos andan por todos lados, Javier. Aparte, sí, nosotros como en lo que trabajamos en la parte de investigación, Marcelo decía que me presente dónde trabajo yo. Bueno, uno cuando tiene que iniciar una investigación necesita de la información que está en manos del privado. ¿Qué información tenemos nosotros como Estado? Muy poca. ¿Qué podemos acceder a un CIFCOP para ver, bueno, cómo se llama tal persona, dónde vive, un domicilio? Digo, pero toda la información está en manos del privado. Yo necesito un IP, necesito qué sé yo, un montón de información, dónde fue la transferencia, si utilizo un TRM o un programa en Chain Analysis para ver dónde fue la transferencia, en el caso de una cripto. Digo, es información que está en manos de privados. Ese es el tema, pero bueno. Ahí levantó la mano Sandra. Sí, a ver, Sandrita. Yo coincido con Naín. Por ejemplo, el otro día charlaba con un profesor y dice, vos sabés que los chicos estaban grabando y salió mi voz. Y le digo, yo ya me asumí de que me están grabando. O sea, cuando salgo de mi casa me asumo que me están grabando. Sí, o sea, no puedo decir no porque mi privacidad... No, o sea, ya eso está al alcance del que lo quiera. Como decía Marcelo cuando arrancamos, me pueden estar grabando. Y sí, tal cual. A ver, Sandra, sin ir más lejos, vos no te olvides que Google, si vos tenés, por ejemplo, el buscador de Google, yo por ahí lo tengo bloqueado el teléfono al micrófono, muchas veces vos estás hablando con tu familia, con amigos y todo eso de un determinado tema y lo primero que te aparece, después cuando vos abrís el buscador de Google, la primera sugerencia es de lo que vos estabas hablando. Entonces, si ya las empresas privadas tienen acceso a nuestros datos, muchas veces, a veces lo permitimos y a veces no, claro. Imagínate los gobiernos. Yo tengo todo bloqueado, pero hay gente que tiene, o sea, que lo podés geolocalizar y demás porque les parece que es bueno, es un avance. O sea. No, yo te digo honestamente, pero una cuestión de claridad y después porque a mí me sirve también. Yo tengo la localización activada en todo momento en el teléfono, pero porque por H por B, yo estoy convencido de que por ahí esa geolocalización, ese trajinar que vos llevas de un lado para otro, te puede llegar a servir. Hay muchos que son perseguidos, no sé por qué, digamos, y la desactivan, pero bueno. Yo soy de esa. César tiene la mano levantada. Sí, César. Decime. César. Sí, más que nada, con respecto a un claro ejemplo de la vulnerabilidad con el tema de los datos, la información, lo que hoy, cómo está trabajando Tarjeta Naranja. Los que vivimos en La Rioja sabemos bien los problemas que hay con esa tarjeta de crédito. Es un desastre con el tema informático. Nosotros lo permitimos también, el cliente lo permite. Vos podrías presentar tranquilamente una Vías Data para que justamente esas cosas se pasen, pero olvídate de ser cliente de Tarjeta Naranja, ese es el tema. Ahí, Carlos. Hola. Sí, estuve escuchando atento a todo eso. Bueno, voy a plantear un tema que Marcelo lo sabe. Se volvió a dar en el tema del área de la municipalidad como empleado, a donde pusieron
sistema biométrico para la asistencia. Yo en su momento dije que no, puse la huella, después leí la ley y hay una ley que me protege, entonces le pedí que borraran mi huella, que no consentía. Pasaron tiempo, volvimos a la tarjeta, al código, en mi caso, ¿no? Pero se les complicado porque venían los empleados albañiles y no podían poner la huella y eran unas filas largas. Bueno, desistieron. El año pasado volvieron, pero ya con un sistema de biométrico de cara, de rostro, reconocimiento de rostro. Bueno, lo hicieron y cuando los veo, los intimaban a todos, los obligaban y encima les decían, pónganse en ahí, les vamos a sacar una foto. Ni le explicaban que hay una ley, que vos les tenés que pedir consentimiento o no. Entonces yo interpuse mi nota y diciendo de la ley de protección de datos, todo, y les dije, ustedes me obligan, yo los denuncio. Ustedes me trasladan a otro lugar, a otra área, yo también los denuncio, yo tengo derecho. Y me contacté con la Agencia Nacional de Tratamiento de Datos y me dijeron que sí, que estaba bien planteado. Obviamente que ellos no tenían injerencia acá a nivel provincial, pero que podía acudir una habeas data. Exactamente. No tenían planteados los protocolos, el cuidado de la información y demás. Exacto. A ver, vos lo podés hacer como empresa, como organismo público, vos lo podés hacer, pero tenés que justamente adaptar los protocolos para que esa información que es sensible, ¿no es cierto?, se mantenga de ese modo, sensible. Si vos no tenés los protocolos adecuados, y no lo hagas. No, y eso que no saqué el abajo la manga que tenía de perito, no dije nada, me quedé ahí en el monte. Ese de un abajo la manga que lo tenía. Que gracias a Dios no lo usaste. Franco, sí. Franco Ruarte. Sí, doctor, ahí haciendo hincapié en lo que dice Naim, que los ámbitos que trabajamos investigando, hechos informáticos, delitos económicos, todo el tema ese, no tenemos acceso a las plataformas, ni acceso directo. Solamente tenemos que andar pidiendo por oficio, mediante oficio, solicitando a las empresas, al banco. Perdón, Franco, vos me estás diciendo que como empleado de la policía no tenés acceso a los canales oficiales de comunicación. No, lo que Franco se refiere, me parece, es, a ver, para acceder a una investigación, a ver, entra una estafa, una ciberestafa. La plata fue a Mercado Pago. Nosotros tenemos que oficiar a Mercado Pago para hacer la trazabilidad. ¿A qué cuenta mula fue? A eso se refiere Franco, que esa información está en manos de privados. Exactamente. Pero bueno, yo creo que eso se soluciona con una simple, requisitoria fiscal o judicial. Bueno, a Javier, ver, a nosotros nos pasa que muchas veces no nos contestan, Javier. Ojo, no, nos está pasando, nos está pasando. Olvídate. Mirá, con Banco Nación acá en Catamarca un desastre, lo digo sin drama, porque la verdad no los contestan nunca. Igual, bueno, pero pasa lo mismo acá en Chepes, gente, Banco Nación, Banco Rioja. A ver, ustedes tienen que tener en cuenta que esa clase de cosas, y se los digo como abogado, se la tienen que plantear al fiscal interviniente o al juez interviniente, dependiendo del sistema que utilicen en cada provincia. Y hay un desobedecimiento. Acá en la provincia de Santa Fe se ve mucho eso, pero siempre se los apercibe de la desobediencia de un mandato judicial, porque es un mandato judicial. Ahora, ustedes tienen o un mandato fiscal, digamos, ¿no? Un mandato legal, ¿sí? Ya sea de un fiscal o de un juez. Y eso se lo tiene que hacer. Si ustedes no insisten en eso, y el fiscal tampoco se preocupa, por no decir otra cosa, y el juez no se preocupa en esa clase de insistencias que ustedes le presentan, porque es una información importante para aportar a la investigación de una causa, siempre empieza por los demás abajo, y cuanto más insistimos, mejor. Digamos. Claro, nosotros con Franco hablamos desde el lugar que no tenemos toma de decisiones, ¿no? Hablamos del lugar donde somos operadores, somos quizá lo que trabajamos en la parte investigativa y pero nada. Moisés, a ver, vos tenés un superior. Se lo ha planteado arriba, se lo ha planteado, sí. Ok. Sí, después, bueno, los estamentos superiores no ayudan y bueno, ya ahí estamos complicados. Bueno, gente, Marcelito, ya podríamos ir cerrando.
Listo, excelente. No, bueno, te agradezco un montón, Javier. Vos sabés que yo para esto estoy siempre. No, ya sé, te agradezco porque hay formas y formas de ver y cómo trabaja un perito, ¿no? Este año estás haciendo la diplomatura, te agradezco por haber confiado en el consejo, y a veces hay que ver la perspectiva del perito y ver la perspectiva del letrado. Vos lo hablaste muy bien cuando se tienen que poner los puntos de pericia, que a veces a nosotros nos ponen unos puntos de pericia que somos, o creen que somos como MacGyver. No, sí, disculpa porque es una serie que hacía muchos años que se veía. Es que nosotros somos de esa época, Marcelo, discúlpame. Bueno, no, yo soy más atrás todavía, pero, y como vos planteaste, todo punto o toda, en los puntos de la pericia, toda conclusión que puede aportar el perito. Pero bueno, ahí nos dejan, viste, como No, tecleando. uno no es mago tampoco, ¿viste? No, Pero bueno, por eso te digo. Entonces, pero bueno, te agradezco un montón, el consejo te agradece, la diplomatura te agradece, y bueno, gracias a todos los que estuvieron presentes, espero que les haya servido como lo que vos has dado, y bueno, nos estaremos comunicando. Y nos estaremos viendo el viernes que viene. El viernes no, porque vamos a adelantar la clase, porque el viernes es el Día del Trabajador. ¿Otra vez? Y bueno. Bueno, está bien, te la permito. Listo. Un abrazo, bueno, gente, a todos. muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias. Un placer de verlos. Chao, profe. Hasta luego. Gracias. Dale. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, gente. Gracias. Un abrazo. Gracias por todo. Excelente exposición. Hasta la próxima clase.